Bueno, pues apremia el tiempo, media hora, y muchas cosas que decir, pero oía a esta joven, yo no sabía que estaba esta intervención, esa foto, y recuerda a uno cuando con 18 años estuvo en 1984 en ese importante Congreso de Unidad. Y recuerda todos esos años forjados en la militancia, la camaradería, la amistad, con compañeros y camaradas en la Juventud Comunista. Una Juventud Comunista que este año que viene cumplirá también 40 años y que ha sido fragua, quizás, permitidme que lo diga así, porque lo siento así, de lo mejor que ha dado la clase obrera del conjunto de los pueblos de España. Es un... Y lo dio porque formamos una juventud que se miraba no en el espejo de ella misma, sino que se miraba en el reflejo heroico de todas las generaciones que desde los inicios de la organización del movimiento obrero han ido construyendo esta gesta que se llama Partido Comunista. Gracias a todos, camaradas, porque muchos estáis aquí. A ver, se hace complicado en 30 minutos resumir tantas cosas que hoy estoy obligado a decir. Comentaba con camaradas, ¿no? Digo, me conocéis, sobre todo mis paisanos alicantinos, ¿no? En la vida he leído yo nada, ¿no? Pero en esta vez estoy en la obligación de decir muchas cosas que van a quedar grabadas y consecuentemente no quisiera que se me olvidara ninguna. Por eso una gran parte de la intervención va a tener que ser leída, ¿no? Entonces es difícil en media hora hacer un resumen de 40 años de lucha comunista. Es difícil en media hora tratar también de caracterizar, es lógico, ¿no?, un momento de la humanidad que es absolutamente determinante y crucial, el que hemos estado valorando al conjunto en el desarrollo de toda la actividad y que venimos situando constantemente en todos los documentos y materiales que elabora el partido y que compartimos normalmente con todos nuestros compañeros, camaradas, amigos en los frentes de lucha, en los distintos marcos de trabajo unitario en el que estamos, ¿no? Pero bueno, el tiempo marca y habrá que ajustarse a él. Entonces, lo primero, saludar. Saludar con gran orgullo, ¿no?, a todas las delegaciones diplomáticas que han venido a compartir este aniversario con un partido como el Partido Comunista de los Pueblos de España. Un partido para la revolución socialista, para derrotar al Estado burgués. Y estos compañeros, representantes de estados socialistas, de estados antiimperialistas, saben que aquí tienen a sus compañeros y a sus compañeras y por eso vienen a mostrar el apoyo a nuestro proyecto. Muchas gracias y, como decía, un gran orgullo. Un honor saludar, los tengo aquí, a la mayoría, a los partidos hermanos, que habéis hecho un gran esfuerzo, sobre todo los que venís de fuera, por estar aquí apenas unas horas, muchos de vosotros y de vosotras, ¿no? Pero que sabíais la importancia de responder positivamente a la invitación que os hacía el PCP. Porque sabíais que con eso a nosotros nos abrigabais, nos dabais calor y queríais corresponder a esa necesidad que teníamos, ¿no? Pero sobre todo porque sabíais, creo que intuís, que de este tipo de encuentro tienen que salir cosas muy positivas para el movimiento comunista internacional y empezar a dar, por lo menos aquí en Europa, los primeros pasos que necesitamos dar. El siguiente lo vamos a dar en Budapest. El siguiente lo vamos a dar en Budapest y muy pronto. Y ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar todos. Y después saludar a todos y a todas los que nos acompañáis por diversas razones. La mayoría de vosotros, camaradas, a los que solo puedo decir que sois el partido. Y que este partido, que es tan necesario para nuestra clase, que es tan necesario para el futuro, para el socialismo, sería inexplicable sin una gente como vosotros y como vosotras, sin una gente con esa disposición constante a la lucha política, a estar en los piquetes si es necesario a las 5 de la mañana,
a estar pegando carteles a las 11 de la noche y después decir, joder, y yo mañana tengo que entrar a currar a las 6 de la mañana. A unos camaradas que están cubriendo constantemente frentes de lucha, a unos camaradas que cubren todas las necesidades que requiere el partido, a unos camaradas que con esa cultura fuerte de partido sostienen la organicidad de un partido comunista con las reuniones de sus células, de sus comités y con la elaboración política constante. Eso es un partido comunista y eso solo lo hace su militancia. Muchas gracias por estar aquí y gracias también a los amigos y a las amigas, compañeros, compañeras de lucha, que nos acompañáis, que sin vuestro abrigo, como decía, de los compañeros de los partidos hermanos internacionales y también estatales que nos acompañan aquí, sería imposible seguir avanzando, ¿no? A todos, muchísimas gracias. Sigo que me queda poco tiempo. Para empezar, 40 años que son, lo primero, ¿qué son los 40 años de historia del PCP? 40 años de historia del PCP es un reflejo de la lucha de clases. Y eso es lo que trataremos ahora de ir desarrollando. Pero dices, pero bueno, resúmelo en 2 palabras, Julio. Pues lo resumo claramente. Partido y masas. Esas son las 2 palabras que resumen claramente qué son estos 40 años de compromiso político y de lucha diaria del Partido Comunista de los Pueblos de España y de su militancia. 4 décadas marcadas por 3 elementos. Una que habéis oído ahora reiteradas veces, pero que no es un mantra, que tiene un valor fundamental. La defensa del marxismo-leninismo. Este es un partido marxista-leninista que defiende en todo espacio y lugar el marxismo-leninismo. Marcado por un segundo elemento, el compromiso con el trabajo de masas orientado a ganar una creciente capacidad de dirección política, que es lo que nos corresponde como vanguardia. Y lo hacemos a través de una posición también sólida del trabajo político, de la militancia comunista en los diversos frentes de lucha, ganando y construyendo una referencialidad entre las masas, entre quien participa en esos frentes, logrando que aumente, primero trasladando esa ideología, esa propuesta comunista, esa ideología revolucionaria y consiguiendo que cualquier lucha que se dé en este Estado se constituya en un dolor de cabeza, en un quebradero, en un problema para la burguesía y para el Estado burgués. Ese es el objetivo político de toda la intervención de masas que realiza el Partido Comunista de los Pueblos de España. Y un tercer elemento, sin el cual es imposible concebir la existencia del Partido Comunista, porque además está en nuestros orígenes, porque nacimos en un congreso de unidad comunista. Entonces, ese otro tercer elemento que nos marca es el de la unidad comunista. Unidad comunista que ha pasado todo este tiempo y tras las más diversas experiencias, unas mejores, unas peores, pero todas positivas en el sentido de que han ido generando un acumulado de conocimiento, de experiencia, que nos permite hoy sí decir cuál es la necesidad para seguir avanzando en la unidad comunista. Las necesidades básicas para seguir avanzando en la unidad comunista es la necesidad de articular un proceso de unidad de acción que se sustente en acuerdos políticos. Generemos desde esa posición de la unidad de acción sobre los acuerdos políticos alcanzados, sobre lo que nos une, empecemos a generar dinámicas de experiencia compartida que generen la confianza suficiente para seguir avanzando hacia ese objetivo anhelado por todos y por todas, que es el de la unidad comunista. Ese es un compromiso del PCP. Y llamamos a todos los marxistas y a todas las marxistas-leninistas a comprometerse lealmente con procesos que avancen en ese sentido. En ese sentido también saludamos a los y a las camaradas de Agora Galiza, Unidade Popular, de Ritar Batasuna, de la CNC y de Crida Comunista por compartir con el PCP y el Partido Comunista del Pueblo de Cataluña el encuentro internacionalista y seguir comprometidos en el avance de esta prometedora unidad de acción que vamos consolidando y que debe tener avances que quiebren las dinámicas que hoy aún nos separan
y dividen por encima de lo mucho que nos une. Camaradas, los procesos de unidad de acción de los comunistas, trabajémoslo, fortalezcámoslo. Ahí está el futuro. Son 40 años que vale la pena repasar mirando la hemeroteca. Pero tenemos un problema. Es que la hemeroteca de la prensa burguesa, que es la que solemos mirar, la oficial, la de los grandes medios, pero también las alternativas, también las alternativas, ocultan la lucha de clases. La ocultan, la tergiversan, la manipulan. Pero desde luego lo que sí que ocultan, porque es constante y diaria la campaña anticomunista que desarrollan, lo que sí que ocultan es la actividad y la presencia de un partido como el Partido Comunista de los Pueblos de España. Pero tenemos una suerte que es que nosotros podemos tirar de hemeroteca mirando los antecedentes que nos ofrece la existencia de Nuevo Rumbo y posteriormente de Unidad y Lucha. Eso es muy importante y un factor fundamental para la construcción de la historia que la clase obrera del conjunto de los pueblos de España tiene que realizar. Tirar de ese fondo editorial, me atrevo a decir, que constituyen Nuevo Rumbo y Unidad y Lucha. 40 años también de prensa que hoy es digital, hecha por comunistas que con todas sus dificultades siguen queriendo hacer el organizador colectivo que nos mandatara Lenin. Ese es nuestro objetivo, por eso somos un partido marxista-leninista también. Felicitar, permitirme que lo haga, todo el trabajo de la militancia implicada en esta tarea, en esa prensa que sale única y exclusivamente por el esfuerzo de la militancia comunista. Permitidme que felicite al Consejo de Redacción, a la maquetación, a la distribución, a las finanzas, a los colaboradores, a las redes, trabajo en redes sociales. Decenas de comunistas que hacen posible que todos los meses la prensa comunista esté en la calle y cada vez, además, con más calidad. Permitidme que como secretario general lo diga con todo el orgullo, porque ese milagro mensual que se produce y ahora diariamente en nuestra versión digital tiene un valor central en el proceso de construcción del partido y dimensiona nuestra verdadera realidad como organización revolucionaria, como organización comunista. 40 años construyendo Partido Comunista, defendiendo la actualidad, como leninistas que somos, defendiendo la actualidad del partido de nuevo tipo leninista y el marxismo-leninismo. ¿Frente a qué? Frente al eurocomunismo y todos los intentos de liquidación de la organización, del partido y de los ideales comunistas. Con errores, sin duda, pero sin traicionar jamás a los principios. Aquí está el PCPE, con la bandera roja en alto, y habiendo formado una militancia, y esto lo digo, lo tenía remarcado de una forma, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero si pudiera ponerlo en dorado, lo diría. Con una militancia formada en una cultura de partido insustituible en el proceso de desarrollo y construcción progresiva de la vanguardia. Ese es el gran valor y el aporte fundamental y único que en este momento en el Estado español es capaz de realizar una organización que es el PCPE. Una militancia formada en una cultura de partido insustituible y necesaria para la revolución socialista. Y enfrente, camaradas, porque decía, con todas nuestras dificultades, pero enfrente, aquello que nos dio origen, que nos unió en la lucha contra el liquidacionismo, contra el eurocomunismo, permitidme que haga alguna reseña solamente. El PC, el Partido Comunista de Italia, no existe, el histórico. El Partido Comunista francés, bueno, ya nos ha calado del martillo y es lo que es. Aquí un paréntesis. Mi felicitación y un aplauso, por favor, a los camaradas franceses e italianos que están levantando el Partido Comunista en Francia y en Italia. Y en el Estado español. Y en el Estado español, camaradas, es irrelevante ya hablar del Partido Comunista de España. Yo no quiero hablar de lo que no tiene trascendencia. Yo voy a hablar de lo que sí que en este momento tiene una importancia política. Y yo voy a hablar de sumar. Porque el proceso que inició Santiago Carrillo de liquidación del comunismo y de liquidación del partido no se consiguió
de un día para otro por una resolución del Comité Central. Ha tenido todo un proceso histórico que ¿quién lo culmina? Lo culmina Sumar. Lo culmina el proceso, el proyecto que representa y que lidera la actual vicepresidenta del Gobierno, donde ya no queda ningún atisbo de independencia de clases, de posición clasista, de posición revolucionaria. Pero no solo eso, donde ya absolutamente se ha liquidado la soberanía y el protagonismo de la militancia. Es una simple suma de liderazgos. Y ahí, ¿qué pinta el Partido Comunista de España? Subsumido en ya no se sabe cuántos proyectos, enfrentado en no se sabe cuántas fracciones, cada una con un planteamiento más dispar y más descabellado, permitírmelo. Esa es la realidad que enfrentó el Partido Comunista de los Pueblos de España en ese Congreso de Unidad, y que si no hubiéramos tomado esa iniciativa y no lo hubiéramos hecho, estaríamos subsumidos y divididos en alguna de las fracciones que aún hoy ostentan la sigla del Partido Comunista de España. Somos un partido comunista para la revolución socialista que desde la absoluta independencia de clase y frente a la claudicación eurocomunista defendió no solo la idea del partido como un destacamento de vanguardia, sino que enfrentó al liquidacionismo en su conjunto. Y ahora, permitidme que hagamos un repaso. Veamos los hitos fundamentales de este proceso. Uno primero, también, que ya hemos ido refiriendo, el internacionalismo. Defendimos que la única forma coherente de ser comunista era ser solidario con la Unión Soviética y con los países socialistas de Europa. En un momento de profundo antisovietismo, el PCPE se situó al lado de la Unión Soviética. Era la única forma de ser comunista. 32 años después de la liquidación de la Unión Soviética y la derrota temporal del socialismo en Europa, la historia no deja lugar a duda del acierto de nuestra posición prosoviética. En el centenario de Lenin reivindicamos la Revolución de Octubre y toda la fortaleza del complejo proceso de construcción de la URSS, complejo proceso de construcción del socialismo en la Unión Soviética, desde 1917 hasta el momento en el que se arrió la bandera roja del Kremlin. Reivindicamos la totalidad de ese proceso político. A la URSS, a la Unión Soviética, le debe la humanidad la derrota del Tercer Reich y el impulso a los procesos de descolonización y las mayores conquistas sociales vividas hasta el momento. La Unión Soviética abrió las ventanas de la humanidad al futuro. La Unión Soviética demostró no solo la viabilidad del socialismo, sino su absoluta superioridad respecto al capitalismo. Construyó una sociedad de personas libres e iguales, liberada del fetichismo de la mercancía, que no solo es posible, como quedó demostrado, sino que es absolutamente imprescindible. Y ahora que estamos aquí en confianza, aunque el camarada Kimboel me ha quitado parte de la intervención, permitidme que sí que lo diga, y lo diga con todo el orgullo del mundo. La militancia prosoviética del Partido Comunista de España le dijo no al todopoderoso PECUS, ya liderado por Gorbachev y por Yeltsin, por esos absolutos traidores. Les dijo que no cuando en 1988, finales del 88, primero del 89, nos mandó ingresar al PCE. Les dijimos que no. Para ese viaje de ida y vuelta no había nacido el PCPE. La militancia comunista sufrimos un duro golpe cuando fue derrotada la Unión Soviética, pero no sucumbimos a su desaparición. Aquí está el PCPE prosoviético. Paréntesis, con risa, ¿no? ¿Cuántos antisoviéticos de estos? Resulta cuando se desaparece la URSS y es derrotada, ellos desaparecieron también. Era su única razón de ser, la lucha contra la Unión Soviética, la lucha contra el socialismo. Paréntesis, sigo. Bueno, pero estamos aquí, ese partido prosoviético, pero hoy somos un partido más comprometido que nunca con la necesidad de la coordinación del movimiento comunista internacional, con la necesidad de hacer de esa coordinación un factor absolutamente trascendente para el desarrollo de la lucha de clases internacional, sacarlo de la retórica
y convertirlo sobre la base que hemos situado de la unidad de acción sobre los acuerdos políticos en un factor de avance y de consolidación de las posiciones socialistas y de la clase obrera. Tenemos, camaradas, que ser trascendentales en nuestras propuestas, que nuestras resoluciones, que nuestras reuniones sirvan para movilizar al conjunto de los pueblos y al conjunto de la clase obrera. Tenemos que unirnos en acuerdos políticos tan básicos como una lucha sin cuartel por la libertad del camarada Ahmed Sadat. No es posible que el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina esté preso y los comunistas nos reunamos y seamos capaces de sacar una resolución práctica que consiga avanzar en la liberación de nuestro camarada y de todos los presos comunistas que hay en el mundo. Ese es el movimiento comunista que necesitamos, con una intervención clara, fuerte dentro del movimiento sindical, con una línea que nos permita volver a ser lo que obligatoriamente estamos llamados a ser. Pero eso requiere un compromiso cierto, un compromiso cierto. Pero igualmente, camaradas, el compromiso del PCPE también es con un amplio frente mundial antiimperialista, que sea bandera de nuestra lucha internacionalista y solidaria. Unidad antiimperialista fundamentalmente contra el enemigo principal de la humanidad. Contra el imperialismo liderado por los Estados Unidos y nucleado en torno a la OTAN. Contra la Europa del capital y contra el sionismo. Ahí hay todo un campo de unidad de acción de los antiimperialistas que no podemos desperdiciar. Esa consigna del Frente Mundial Antiimperialista no puede quedar en un llamamiento vacío. Se tiene que convertir en una realidad práctica. Y ahora mismo tenemos todo el campo a nuestra mano para empezar a dar esos pasos concretos. Hoy actuamos en una realidad distinta, una realidad que yo venía pensando, la realidad que pone fin a la Pax Americana. Esa Pax Americana que empezó con la derrota de la Unión Soviética y que siguió con el genocidio de Irak. Que no nos olvidemos, millones de iraquíes murieron por la guerra y por el embargo al que le tenían sometido, el bloqueo absoluto al que tenían sometido. Esa Pax Americana que recrudeció el bloqueo contra Cuba, que invadió, que bombardeó Yugoslavia, destruyó Yugoslavia, que destruyó Libia, que ha destruido... Hoy en día eso se ha acabado. Eso se ha acabado y estamos en una nueva realidad, la realidad multipolar, que no es para nosotros nuestra meta, que lo decimos muy claro. Nuestra meta es el poder obrero y el socialismo. Pero la nueva realidad sí que es un nuevo escenario más propicio para el desarrollo de la lucha de clases y para el avance de las posiciones revolucionarias. Y ahí los comunistas y las comunistas tenemos que tener la capacidad de generar una táctica coherente siempre con los objetivos estratégicos, que posibilite el desarrollo también de unas amplias alianzas de todo tipo, unas más temporales, de menos recorrido, otras más estratégicas, que permitan empujar en un mismo sentido hacia el objetivo inicial que os situaba, la derrota del enemigo principal de la humanidad. Que, insisto, los Estados Unidos, nucleados en torno a la OTAN, la Unión Europea, en definitiva, todo el capitalismo occidental, toda esa dominación occidental que lleva sumiendo a la humanidad en la barbarie desde 1492. Eso en este momento está tocando a fin y es necesario que los comunistas estemos en esa batalla. Ese es el reto que asumimos y que nos comprometemos a desarrollar enfrentando todo tipo de concepciones antileninistas, como la denominada teoría de la pirámide imperialista, que divide al movimiento comunista y sitúa a una parte de él al lado del imperialismo. Lo decimos con absoluta claridad, en negro sobre blanco. La teoría de la pirámide imperialista hoy en día lo único que hace es fortalecer las posiciones del imperialismo. Pido agua. Por ahí que me lo he dejado. Bueno, pero también hemos situado el primer elemento de estos 40 años. Pero también somos un partido republicano que nunca aceptó la Constitución del 78
y que siempre denunció la transición como el proyecto de continuidad del franquismo que necesitaba la oligarquía dominante en España. Y no olvidemos que en esos años donde nosotros decíamos no aceptamos la Constitución, no aceptamos la monarquía, eran tiempos rojigualdos, eran tiempos donde en la sede del Partido Comunista de España, en la ciudad de Alicante, estaba la bandera rojigualda. Era tiempo donde los dirigentes del Partido Comunista de España, eurocomunistas, se decían juancarlistas, porque les daba vergüenza decir que eran monárquicos, pero se decían juancarlistas. Y aquí hay personas con suficiente edad para saber que eso que estoy diciendo en este momento es una absoluta verdad. Y el PCP jamás, porque siempre hemos sabido del lado de qué lado de la barricada teníamos que estar, jamás hemos estado en ninguna manifestación por la libertad, la democracia y la Constitución. Jamás hemos desfilado, como sí lo hizo Santiago Carrillo, codo con Fraga Iribarne, ni como los sucesores de don Santiago Carrillo, con los dirigentes del Partido Popular, con los dirigentes de la derecha política de este Estado. Eso el PCP jamás lo hizo, porque era un partido que tenía muy claro que su objetivo era la destrucción del poder burgués y la construcción del socialismo sobre la base del poder obrero en el Estado español. Como os decía, un partido que luchó siempre por la República contra la monarquía heredera del franquismo que consagraba la Constitución. Que no, yo estoy a favor de la Constitución, pero no soy monárquico, entonces, pero si la Constitución defiende la monarquía. Nuestro referente, y eso explica muchas cosas, nuestro referente no fue jamás la política de conciliación nacional aprobada por el Comité Central del Partido Comunista de España en 1956. Jamás lo fue. Y hablando con algún camarada que está por aquí, me di cuenta que cuál era el verdadero referente de la militancia del Partido Comunista, de los pueblos de España y de nuestro partido. Pues el referente nuestro era el 19 de julio de 1936, donde los pueblos de España, con las armas en la mano, derrotaron al fascismo en la inmensa mayoría de las ciudades de este país. Que si no llega a ser por el apoyo de Hitler, de las potencias aliadas y del fascismo, jamás hubieran podido derrotar a la clase obrera y a los pueblos de España. Ese es el referente del PCP y por eso el PCP jamás aceptará la monarquía y jamás renunciará a la República. Y el PCP es un partido, por eso el PCP es un partido que lucha por el socialismo, contra el capitalismo que impone la Constitución. Y es que la Constitución dice que el modelo de la formación social española es el capitalismo, pero nosotros somos comunistas, entonces no podemos estar de acuerdo con esa Constitución, es que es básico, ¿no? Bueno, pues somos de los pocos comunistas que dijimos que no a la Constitución. Es absolutamente incompatible ser comunista, defender un proyecto de transformación social radical y estar a favor del status quo burgués. Y también, camaradas, y lo situaba Quique, o no me acuerdo qué camarada lo estaba situando antes, partido que siempre luchó por el derecho a la autodeterminación. Porque la Constitución es el marco legal de la cárcel de pueblos y naciones que es España y sigue instalada en la incapacidad de abordar de una forma democrática su realidad plurinacional. Ese es el absoluto fracaso de la burguesía y no puede ser el fracaso de la clase obrera. No podemos asumir el fracaso de la burguesía. Y hoy, aquí, en Madrid, en el Ateneo de Madrid, 13 de enero de 2024, permitirme que haga del PCP el contenido expresado por el secretario general del Partido Comunista de España en 1935, el 2 de junio, en el Cine Monumental en Madrid, explicándole a los obreros y a las obreras de Madrid el contenido del programa de la concentración popular antifascista. Estamos hablando de unos meses antes del inicio de la guerra. Y decía Pepe Díaz en Madrid, en el Cine Monumental, ante miles de obreros y obreras madrileños, lo siguiente: el el Partido Comunista de España, en su propuesta de concentración popular antifascista, lo que defiende es la liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo español, que se conceda el derecho a regir libremente sus destinos a Cataluña, Euskadi y Galicia, y a cuantas nacionalidades estén oprimidas por el imperialismo de España.
Camaradas, ese es el Partido Comunista Internacionalista de la Tercera Internacional, que nunca hubiera tenido que desaparecer, pero que la traición carrillista desmanteló. Por eso también nació el PCP. Camaradas, un partido contra la Europa del capital. Ese era uno de los grandes debates que teníamos cuando surgimos. Todos eran europeístas, todos estaban a favor de la Unión Europea, de entonces Comunidad Económica Europea. Sin embargo, el PCP decía que no, que nosotros no queríamos, que estábamos absolutamente enfrentados a lo que considerábamos el proyecto más avanzado de los intereses del gran capital y los monopolios europeos. ¿Cómo va a ser eso compatible con más libertad? Con más libertad para el conjunto del pueblo trabajador de los pueblos de España. Es absolutamente incompatible. Y aquí permitirme una reflexión, porque en el Estado español, en la lucha contra el franquismo, se identificó libertad con Europa. Eso es fruto de la decadencia y la debilidad ideológica de los dirigentes del Partido Comunista de España, absolutamente eurocomunistas. Porque, a ver, ¿cómo es posible que sea más libertad? Por poner solo un ejemplo. ¿Es más libertad la Francia que martirizó a Argelia? ¿Eso es más libertad? ¿Es más libertad seguir obligando a la clase trabajadora a vender su fuerza de trabajo y su vida a la patronal? Eso es lo que es Europa. Solo he puesto dos ejemplos. Y sin embargo aquí, de la forma más cretina, se vinculó libertad con Europa. Entonces parecía como, ¿cómo vamos a estar en contra del progreso y de la libertad? No, no, es que estamos a favor de las necesidades y los intereses de la clase obrera. Consecuentemente, estamos en contra del proyecto de los monopolios, de los proyectos del capital. Denunciamos además, y la realidad lo ha demostrado, que en la División Internacional de Trabajo, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea era sinónimo de desmantelamiento industrial, de pérdida de soberanía monetaria y una creciente terciarización de la economía. ¿Acaso no ha sido así? ¿Acaso no han hecho eso todos los gobiernos que hasta ahora han habido? Hoy España es un país condenado por la deuda del dinero que se han repartido los monopolios y el gran capital. Es un país con tasas alarmantes de pobreza debido a la precariedad laboral, a la temporalidad y a una realidad de creciente desvalorización de la fuerza de trabajo. Más del 21% de las familias de este país viven en riesgo de exclusión social. Y ese es un dato objetivo que lo he sacado en este caso concreto, 21,7 de Oxfam. Nada sospechosa de bolchevique, ¿vale? Pero ahí, ese dato, 21,7. Un país que hoy es periferia de la periferia que se ha convertido en la Unión Europea respecto a los intereses del gran capital internacional y de los monopolios. Un país cuyo único valor es vender y destruir su territorio para las bases yanquis, fundamentales y estratégicas para las tareas de guerra y destrucción que desarrolla los Estados Unidos y la OTAN, para la agroindustria que está destruyendo comarcas enteras y miles de kilómetros cuadrados de este país para beneficio del gran capital que tiene la titularidad de esas empresas, destruyendo recursos finitos, como por ejemplo son los acuíferos. Les importa nada, su único objetivo es seguir manteniendo la tasa de ganancia. Y estamos vendiendo el país, vendiendo el territorio. Un país que también hoy en día vende su territorio y destruye su territorio para el turismo. No es posible seguir sosteniendo la economía de un país fundamentada única y exclusivamente en un turismo absolutamente destructor que ya no deja libre ni un kilómetro de costa. Aquí están los camaradas de Orihuela, de la célula de Orihuela. Calamosca, el último kilómetro y medio de costa virgen que quedaba en el término municipal de Orihuela y casi en la provincia de Alicante. Ya han aprobado un plan para destruirlo y hacer una urbanización para que unos cuantos ricachones de la Unión Europea vayan a disfrutar de las magníficas vistas de Calamosca. Ese es el proyecto que estamos defendiendo, que defiende el capitalismo en España. Bases yanquis, agroindustria, turismo y ahora que ya no está el Nord Stream y que la energía se está complicando la cosa, bueno, pero tenemos España.
La podemos llenar de molinos eólicos y de placas solares. Y de placas solares para transportar la energía a Europa. Da igual, destruyes el territorio, destruyes paisajes, destruyes cultura, destruyes comunidad. Da absolutamente igual. En un fructífero viaje que hice a Navarra, comentaba con el camarada Pablo Lorente, cuando atravesaba entre el sur de Navarra y el norte de Aragón, es impresionante. Miles y miles de molinos eólicos destruyendo un paisaje. ¿Para qué? Para beneficio de los monopolios única y exclusivamente. Es absolutamente inaceptable. Y eso es la Unión Europea, compañeros y compañeras. Por eso nosotros hoy decimos que más que nunca es necesario seguir diciendo no a la Unión Europea, no al euro y no a la OTAN. Y hablando de la OTAN, es necesario situar con absoluta claridad, y lo reitero, que esa organización terrorista es el brazo armado del imperialismo y que el enemigo principal de la humanidad y único responsable de las guerras en Ucrania y del genocidio en Gaza son ellos. La OTAN, el imperialismo, es el único responsable de lo que ocurre en Ucrania y de lo que ocurre en este momento en Gaza. Sin embargo, a esta definición clara, sin ambajes, aplaudida, compartida, porque estamos haciendo el repaso de lo que son la posición política del PCP en estos 40 años de un partido que nace frente al reformismo, frente al liquidacionismo. Frente a eso, ¿qué dice el reformismo? ¿Qué dice Sumar? ¿Qué dicen sus dirigentes? Aplauden a Zelensky en el Parlamento español. El secretario general del PCE justifica el compromiso con la organización de la cumbre de la OTAN en junio de 2022, porque bueno, ya que estamos ahí, pues habrá que cumplir con las obligaciones que nos vienen. Renueva el gobierno más progresista de la historia y de la humanidad, parece ser también, renovó las bases yanquis de espaldas al propio Parlamento burgués con absoluta alevosía. No hablan de la OTAN y de las bases en su programa electoral. Os invito a ello. Que yo lo hice, que lo leí, no aparece. Condena la acción armada de la resistencia palestina el 7 de octubre. En definitiva, viven instalados en la absoluta desvergüenza de sus dirigentes situados en las instituciones y en la lógica del capital. Incluso, y lo digo con total claridad, porque también es un campo de alianzas y de trabajo unitario, incluso en contra de la opinión y la posición de sus bases y electores. Es necesario consolidar una clara referencia del movimiento popular contra la OTAN y las bases, y en ese sentido saludamos aquí la presencia de los compañeros y de las compañeras de la Coordinación Estatal contra la OTAN y las bases, que están articulando un trabajo fundamental para que se construya y tenga referencialidad de masas el trabajo antiimperialista, el trabajo contra la OTAN y contra las bases en el Estado español. Ahí estará el PCP apoyando siempre a la CECOP. Es que es verdad, la mayoría de la militancia del PCP nos forjamos en ese grito, en esa gran lucha. Entonces es que es necesario seguirla levantando. Pero también somos un partido comprometido con el sindicalismo de clase y combativo, contra los pactos de la Moncloa y los posteriores pactos sociales que se forjó el PCP, diciendo que no, que estábamos absolutamente en contra de los pactos sociales, que no puede haber esa conciliación de clases general, que con la patronal se negocia después de luchar, después de organizarse, como resultado del éxito de la huelga. Pero no se puede llegar a un pacto social general con la burguesía. Eso es traicionar a la clase obrera. Y en ese sentido, lamentamos tener que decir que hoy palabras como asamblea, huelga, acción sindical en el centro de trabajo, intervención sociopolítica, independencia económica, unidad obrera, internacionalismo, Federación Sindical Mundial, son palabras y referencias olvidadas por el sindicalismo institucional, absolutamente abandonadas. Y sin embargo, todas esas palabras fueron las que estuvieron en la base de la creación y fundación de ese gran sindicato que tuvo la clase obrera de los pueblos de España, que fue Comisiones Obreras. Y esas mismas palabras son las que estuvieron en la base
del éxito de esas dos grandes huelgas que fueron el 20 de junio de 1985 y que fue el 14 de diciembre de 1988. Esas huelgas fueron un gran éxito y un avance para la clase trabajadora porque se fundamentaron en eso, en asambleas, en acción sindical, en acción sociopolítica y en la defensa única y exclusiva de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Con ellos ganamos todos los derechos que le arrebatamos al Estado y a la patronal, con esas palabras. Sin ellas la lucha obrera no hubiera sido posible, porque todo lo ganamos luchando y también tenemos que tener muy claro que todo se perderá si no se lucha. Esa es la dialéctica de la lucha de clases. Nosotros ganamos, ellos pierden. Ellos ganan, nosotros perdemos. Eso es una máxima para la acción política de todos los revolucionarios y de todos los comunistas. En ese sentido, camaradas, permitidme, no quiero dejar de manifestar nuestro modesto apoyo a todos los compañeros y compañeras que desde las más diversas experiencias desarrollan un trabajo práctico en defensa del sindicalismo de clase y en contra de la claudicación frente al Estado y la patronal. Adelante, compañeros, ese es el camino y ahí estará el PCP. El movimiento obrero y sindical es el frente natural de lucha de la militancia comunista y fragua de los principales cuadros que tenemos, de los principales cuadros revolucionarios. Ese es nuestro compromiso. Adelante, compañeros, unidad, lucha, solidaridad, viva la clase obrera. Y voy rápido, pero tras este repaso consideramos que no solo queda sobradamente demostrado lo acertado de aquel lejano Congreso de Unidad Comunista, sino lo que es más importante, la realidad, la actualidad sigue exigiendo la existencia de un partido comunista revolucionario para derrotar el poder burgués, de un partido como el Partido Comunista de los Pueblos de España. Hoy, cuando el capitalismo está sumido en una profunda crisis general de carácter estructural e irreversible, el Partido Comunista es más necesario que nunca. La mejor herramienta con la que cuenta la clase obrera sigue siendo absolutamente imprescindible. Hoy el capitalismo ya no puede ofrecer nada positivo a la humanidad, solo más explotación, expoliación y violencia. Explotación que convierte a la clase trabajadora en pobre, especialmente a las mujeres trabajadoras doblemente esclavizadas, como decía Lenin, por el capitalismo y el patriarcado. La lucha por la liberación de la mujer también es una lucha comunista, camaradas. Y mostramos todo nuestro compromiso en seguir avanzando hacia un feminismo de clase que ponga en jaque al Estado capitalista y al patriarcado, uniendo a todas las compañeras y camaradas hacia un frente unitario con capacidad de doblegar al feminismo burgués decadente y claudicante. Sin liberación de la mujer no habrá revolución. Pero también, camaradas, a la juventud, a la que el capitalismo le niega el futuro y le condena a empleos de miseria, a un ocio absolutamente consumista, individualista y sin posibilidad de acceder a una vivienda digna. Llamamos a esa juventud a coger el testigo de la revolución y a volver a ser la generación que provoca los mayores quebraderos de la cabeza al poder burgués. Es el papel histórico que les toca jugar y les decimos que tenéis que daros prisa, que estáis perdiendo el tiempo, que en el capitalismo no vais a encontrar nada positivo. Solo en la lucha, en el compromiso por la lucha por el poder obrero y el socialismo, la juventud tendrá futuro. Camaradas, los esperamos aquí en la barricada y en la organización de la Juventud Comunista de los Pueblos de España. Camaradas, amigos y amigas, no hay duda. Ante este panorama, estamos en la obligación de combatir de frente al capitalismo. Una humanidad donde la concentración de la riqueza en cada vez menos manos generaliza la pobreza no es aceptable bajo ninguna justificación. Que quede claro, no estamos volviendo al capitalismo del siglo XIX, que no, que mucha gente lo dice y se equivoca. No estamos volviendo al capitalismo del siglo XIX. Estamos empezando a conocer el capitalismo del siglo XXI, su barbarie. El futuro del capitalismo es esto, no es volver atrás. Es esto y todo lo que nos queda por conocer si no somos capaces de derrotarlo. Hambre, destrucción de la naturaleza, migraciones forzosas, muros, guerra, enfermedad, muerte. Eso es el capitalismo. El único capitalismo posible es eso, la muerte. Y eso no lo podemos aceptar. Eso hay que combatirlo. Y no hay terceras vías, compañeros y compañeras.
No hay terceras vías posibles. La socialdemocracia, en todas sus versiones, no tiene absolutamente nada que ofrecer. Y lo están demostrando ahora mismo en Gaza. No tienen ¿qué hace el señor Borrell? ¿Qué hace el señor Pedro Sánchez? Nada. Lo que sitúan, 2 estados, no es posible la liberación de Palestina con la existencia de un estado colonial. Solo son en este momento la anestesia del poder para dormir al movimiento obrero. Esa es la realidad de la socialdemocracia, la anestesia del poder. Son los agentes del imperialismo en el seno del movimiento obrero. Y camaradas y amigos, para muestra el gobierno de España, el gobierno del miedo al mal menor, el gobierno del miedo, el gobierno del miedo a que viene la derecha, el gobierno de, bueno, es el mal menor. Vamos a repasar lo que dicen, vamos a repasar lo que hacen. Un gobierno que mantiene la ley Mordaza todavía. En todos sus programas, en todas sus promesas electorales, ha dicho que la iba a derogar. La ley Mordaza sigue existiendo en este país y la militancia comunista del PCP la padece a diario y se mantiene. Y no se mantiene por casualidad. Renuevan las bases yanquis, como decíamos antes. Aumentan el gasto militar como jamás ha habido en este país. 44.000 millones de euros en gasto militar en los presupuestos del año pasado. Incumplen la promesa de derogar las reformas laborales del Partido Popular y del propio PSOE. Desarrollan planes para desmantelar progresivamente el sistema público de pensiones. Hacen una gestión de los fondos de recuperación absolutamente a favor de los monopolios. Apoyan sin fisura a la OTAN en Ucrania, a la vez que blanquean el nazismo con absoluto descaro. Mantienen relaciones diplomáticas y comerciales con la entidad sionista y sostienen un creciente compromiso con las privatizaciones, que eso sí, ahora ya no les llaman privatizaciones, ahora les dicen colaboración público-privada. Es mucho más moderno y queda mucho mejor. No, es que no hay tercera vía. Es que el capitalismo ya no tiene excedentes para posibilitar una gestión como la que quizás en su momento, y sobre todo frente al ejemplo de la Unión Soviética, desarrolló la socialdemocracia en Europa. Eso ya no es posible. Entonces, en este momento, y lo decimos muy claramente, una conclusión muy clara, no al fascismo y combate frontal también contra la socialdemocracia. La socialdemocracia es la dormidera de la clase obrera y los revolucionarios tenemos que enfrentar esa batalla política e ideológica. Teniendo muy claro que vamos a trabajar con compañeros y compañeras de esas organizaciones. Claro que sí, en todos los frentes de lucha. Y van a ser buenos compañeros y buenas compañeras. Pero la batalla de ideas, en la batalla de ideas, los revolucionarios y las revolucionarias tenemos que ser firmes y claros. Y muy abiertos y muy amplios a tejer cuantas alianzas con esos compañeros con los que coincidimos en la asociación de vecinos, en el sindicato, en la lucha contra la OTAN, que están con nosotros. Claro que sí, pero ganémoslos a las posiciones realmente coherentes. Compañeros y compañeras, el futuro está en manos del pueblo organizado, luchando en defensa exclusiva de sus intereses y necesidades. En el PCP trabajamos desde esa concepción que forma parte de nuestro ADN, de la necesaria organización de la contraofensiva obrera y popular para derrotar al capital. El partido es el sujeto político de la revolución, pero el sujeto de la revolución son las masas, el pueblo y la clase organizada actuando en defensa de sus intereses. Ese es el camino, ese es el camino. La revolución se organiza en la calle, pisando el barro y convirtiendo en conflicto político con el Estado cualquier lucha, marcando la referencialidad revolucionaria desde el ejemplo concreto de la militancia comunista. Es donde tenemos que estar. Por eso decía al principio, resume 40 años en 2 palabras, partido y masas. Porque necesitamos estar con las masas que son las protagonistas de la revolución. La revolución no la vamos a hacer los comunistas ni las comunistas. Compañeros y compañeras, no hay otro camino. Luchar, organizar y formarse. Masas y partido, libro y fusil. Permitidme que lo diga así. Y ya para ir acabando, porque me habré pasado de la media hora, perdonadme, 2 agradecimientos. El primero, al de toda la militancia que a lo largo de estos años han hecho posible que el PCP
sea la realidad que es. A los que nos acompañaron un tiempo, pero dieron desinteresadamente lo mejor de sí en ese periodo. Por ahí saludo a algunos. A quienes ya no están entre nosotros, pero los recordamos a diario. Y sobre todo a la militancia que en la actualidad se compromete con el trabajo constante y el sacrificio de construir partido, de hacer revolución. Y un segundo agradecimiento, más largo, a Cuba, que es la guía de lo mejor de la humanidad. Al pueblo bolivariano y chavista que contracorriente defiende su revolución. A la insurgencia y al movimiento popular de toda América Latina. A los pueblos y partidos que construyen el socialismo en Asia y demuestran con su realidad que otro mundo sí es posible y es socialista. Al hermano pueblo del Sáhara y al Frente Polisario, que víctimas del imperialismo español padecen la bota de Marruecos y de los Estados Unidos. Al pueblo de Sudáfrica, que demostró que es posible derrotar a los más poderosos y es ejemplo para toda la África rebelde que nuevamente se levanta contra siglos de genocidio y dominación occidental. A todos los pueblos y a la clase trabajadora que se organiza y lucha. A la clase obrera de los pueblos de España, con la que luchamos codo con codo y tiene que volver a ser el referente universal que fue en 1936. Pero sobre todo hoy, ese saludo internacionalista y de combate lo representamos en el heroico pueblo palestino y todo el eje de la resistencia que enfrenta el genocidio sionista e imperialista. Compañeros y compañeras, Palestina es un pueblo mártir que no sabe qué es la derrota porque solo puede vencer. Y ese es el ejemplo para toda la humanidad. Camaradas, compañeros, compañeras, amigas, quisiera cerrar con 4 vivas. Muy lógicos. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva la resistencia de los pueblos! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el Partido Comunista de los Pueblos de España!